Primero una pregunta inicial a los tres invitados, ¿cómo toman los resultados de las encuestas? Y empecemos por Martín Belaúnde Moreira, que es el que está más a mi lado y además el que no ha sido muy favorecido como grupo, ¿no? Fíjate, Rosa María, las encuestas, como todo en la vida, se tienen que tomar con absoluta serenidad y objetividad. Además de eso, con un espíritu racional y analítico. Y yo digo lo siguiente, hay 4 o 5 encuestas. Hay una de IDICE que pone, me parece, a Toledo en la punta, muy estrechamente seguida de Castañeda, y el resto detrás por poca diferencia. Luego hay otras, particularmente la de Ipsos Apoyo, en que ponen a Ollanta Humala en la punta y al final Castañeda. En las otras parece que Castañeda estuviera al final. Sin embargo, todas tienen un resultado unánime, que en la segunda vuelta ganaría Luis Castañeda Locio. Entonces yo digo, sí, que según Ipsos, Castañeda tiene 15, pero salta misteriosamente a 55% en la segunda vuelta y le gana por 7 u 8 puntos o más a Toledo en una hipótesis. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que de 15 salte a 55? ¿Cómo salta 40 puntos? Porque solo hay 2, pues, ya no hay 5. No, eso no tiene explicación, porque la explicación racional sería que quien está al final, lo lógico sería que pierda todas, sobre todo porque ya según esas encuestas habría un resultado importante. Muy bien, Martín. Entonces yo creo que aquí hay gato encerrado. Lo que realmente no sé es cuál es el origen del gato y de cómo se va a enfriar ese gato o de cómo se va a escaldar ese gato. Luis Delgado Aparicio. Buenas noches. Muy buenas Rosa noches. María. Ustedes están empatados en la punta, de acuerdo a esta encuesta. Encantado de estar con dos distinguidos, Y posibles colegas parlamentarios. pero y además cabezas de lista. Así es. Para mí, coincido con Martín, que es una encuesta del momento. Sí tengo que decir lo siguiente. Lo que ha sucedido anoche ha producido el día de hoy que la bolsa baje 5.16%. Índice general de la bolsa peruana. Las europeas, a pesar de la desgracia de Grecia, Irlanda y Portugal, han crecido. Segundo, es el mayor bajonazo o descenso en 2 años. Y aparentemente, como dicen los especialistas, seguirá cayendo. Tercero, los inversionistas las venden por el riesgo político de la coyuntura, que va a continuar hasta el 5 de junio, que sería la segunda vuelta, si no me equivoco. En resumen, la página web del Comercio informó esto a las 4:51 y se presume que el día de mañana seguirá la tendencia cayendo. ¿Debido a qué? A que hay, obviamente, una desconfianza con los planteamientos hechos por el comandante Humala de renegociar, de cambiar la Constitución y de todo lo que conocemos. Daniela Huertas. Bueno, o sea, qué maravilla, ¿no? O sea, sale un resultado y a las 24 horas ya el mundo cambió, el dólar subió, la bolsa se cayó. La semana pasada, cuando también lo pusieron a Ollanta en una posición expectante, la bolsa subió y ahí no dijeron que ha subido porque Ollanta lo habían... Mira, yo creo que estamos entrando o pretendiendo entrar en una histeria, en un pánico, que todos sabemos ya de dónde viene y a dónde quieren ir. Aquí lo que se está buscando es desestabilizar el proceso electoral, introducir elementos que solamente se producen en un país como el nuestro. O sea, estas campañas de miedo, estos psicosociales que se están imponiendo, no se producen en ningún otro país en un proceso electoral. Sobre todo cuando no hay causas, o sea, no hay causales. O sea, llegar a las conclusiones que se están pretendiendo llegar en muchos aspectos, cuando no tienen argumentos, no tienen propuestas y no logran conectar con la población. Yo creo, Rosa María, ustedes saben que nosotros hemos sido críticos de las encuestadoras desde el año 2005 y lo seguimos siendo el día de hoy. Nosotros insistíamos que cuando Ollanta le daban 8%, 9%, que esa no era la votación que tenía Ollanta, que en la calle había otra reacción
Y ahora creo lo que está ocurriendo, que se está marcando una tendencia. Yo no sé si Ollanta tiene 20, tiene 21, tiene 18, tiene 17. Yo lo único que puedo constatar es que hay una tendencia muy favorable para mi candidato. Vamos a hablar justamente de propuestas. El tema de cambiar la Constitución, yo se los había planteado. El señor Ollanta propone un cambio de la Constitución. Él ha dicho hoy que ese cambio de la Constitución no incluiría su reelección. Pero, de todas maneras, quiero saber qué piensan los tres y que se sustente. Como el señor Humala es el que propone el cambio de la Constitución, voy a pedirle al señor Aguatas que él inicie el planteamiento explicando por qué es bueno para el país cambiar la Constitución. Mira, el primero que viene de un proceso delincuencial, ¿no? O sea, la Constitución que tenemos, nosotros hemos planteado de los últimos 5 años que lo sano para el país es pasar a la Constitución del 79. Eso es lo inmediato. Y plantear las reformas para condicionar la Constitución del 69 a las nuevas circunstancias. Hay instituciones que están funcionando como la Defensoría del Pueblo, los organismos reguladores, etcétera, que son beneficiosos para el país, que hay que mantenerlos. Pero, por principio, no podemos mantenerlos con una Constitución que ha sido producto de un golpe de Estado y que ha sido manejada en circunstancias por todos conocidas. Nosotros hemos insistido en el cambio, en las propuestas, en el cambio del régimen económico, el capítulo económico. Ese es nuestro interés. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol más efectivo, más activo en la sociedad. O sea, hay problemas, por ejemplo, tocando el tema del agua, que el tema del agua no va a ser resuelto nunca exclusivamente por la inversión privada. Tiene que haber una actividad mucho más efectiva y activa de parte del Estado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Señor Delgado Aparicio. Para nosotros, la Constitución hizo que el Perú cambiara. El gran cambio se dio hace 21 años. El Perú estaba hace 21 años asfixiado con el terrorismo y además con la inflación. Y todos los reservorios, las escuelas del mundo, decían que el Perú estaba en vía de extinción. Se ha producido un cambio en el Perú reconocido por el mundo entero. El Perú crece a una tasa que nunca nadie pudo imaginar. Y esto es producto de la Constitución del 93. Por eso la señora Keiko Fujimori, nuestra candidata, volviendo ligeramente a lo que acaba de decir tan claramente el señor Daniel Aguatas, nosotros pensamos que la segunda vuelta es entre Keiko Fujimori y Ollanta. Eso es lo que además dicen los críticos de diversas ONGs. Y en eso estamos completamente seguros, porque el voto escondido que tenemos, 2 o 3%, nos va a llevar a 24 y el señor Humala los tendrá en esa cantidad o más. Pero la segunda vuelta es entre nosotros. Todos quieren pasar a la segunda vuelta con Ollanta Humala. No. Por eso es que no lo han tocado en toda la campaña. No es por eso. Estoy hablando en la forma más constructiva, claro, educada y saludable. Sí. Entonces, el capítulo económico para nosotros es importantísimo. Lo que ha debido terminar son los contratos ley, el 2000, que los ha prorrogado el señor Paniagua, el señor Toledo y el señor García. Pero debieron terminar los contratos ley en temas de energía o minería. Pero en fin, ese no es el tema. El tema es que la seguridad económica que da el Perú no se puede cambiar. No se puede deslizar una idea que tiene que ver con los parientes cercanos a el comandante Ollanta Humala, que son Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, que han hecho exactamente lo mismo y han destruido sus países. Nosotros no queremos, ni la señora Keiko Fujimori, que el Perú vuelva a lo que fue. Martín Belaúnde, sobre el cambio de la Constitución. Bueno, mi querida Rosa María, el Perú en el siglo XX ha tenido la Constitución de 1860, de 1920, de 1933, de 1979 y de 1993. Hemos tenido 5 constituciones. La Constitución de 1993 proviene del autogolpe. Yo personalmente monté en contra de ella y lo dije así públicamente en un artículo en El Comercio. Pero yo digo lo siguiente, del 93 a la fecha ha pasado mucho tiempo. Se ha creado una nueva situación económica que indiscutiblemente es superior a la anterior. ¿Queremos tener una asamblea constituyente? ¿Una nueva elección? ¿Para qué? Eso lo único que va a generar es inestabilidad. La inestabilidad genera desconfianza y al generarse desconfianza vamos a tener indicadores económicos negativos. Ahora, por ejemplo, el problema del agua. El agua siempre ha sido del Estado.
el agua es un bien de dominio público. Así lo dice la ley 29.338, que es continuación del código, en esos aspectos, continuación de la antigua Ley General de Aguas de la época del general Velasco. El problema del agua, amigos televidentes, no se va a resolver con una nueva constitución. El problema del agua se va a resolver en dos formas: mediante la negociación con los pueblos afectados y a través de la inversión en los recursos de agua que permita que haya agua para todas las personas que la necesiten y para todas las personas y para todos los proyectos en los que se debe emplear. Yo me pregunto, ¿acaso se requiere una nueva constitución para resolver el actual problema que tenemos en Tía María, que es un proyecto minero que se debe llevar adelante, en donde no se va a emplear agua dulce, agua del río, agua que proviene de las fuentes hídricas normales, sino se va a emplear agua de mar que va a ser desalinizada y bombeada? Sin embargo, existe un grupo pequeño a nivel departamental y ínfimamente pequeño a nivel nacional, que quiere impedir la realización de ese proyecto. ¿Qué es lo que necesita el Perú? Inversiones en los diversos campos, comenzando por la minería, el petróleo, la industria, tecnología alrededor de esos campos, pleno trabajo e infraestructura, como la carretera de los Andes que promete Luis Castañeda Locio. Si no tenemos eso, no va a haber desarrollo. Vamos a hacer una pausa, progresamos con este tema que está muy interesante y vamos a seguir conversando sobre esas reformas constitucionales que plantea Daniela Huetas, que ha escuchado atentamente a los demás y tiene, por supuesto, derecho a replicar. Volvemos con eso.